Hemos venido hasta Ceuta y estamos con Teresa López, diputada nacional del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso, y bueno, era para repasar un poco cuál es la situación actual desde mediados de mayo, ¿no? Pues se produjese aquel paso fronterizo masivo. Buenas tardes, Teresa. ¿Qué tal? Bueno, pues nada, quería en primer lugar, ¿no?, que me contases un poco cuál es la situación actual y qué ha ido ocurriendo, ¿no?, desde mediados de mayo, desde que ocurriese aquella entrada masiva. Bueno, pues desde la invasión la situación ha cambiado bastante poco, Rubén. Seguimos teniendo a miles de menas en distintos campamentos, como has podido ver el campamento de Piniers. Tenemos el Polideportivo Santa Amelia, también con cientos de menas. Y en el centro de la Esperanza, donde se encuentran casi 200 más, de los que casi 100 ya han salido de la península. Y bueno, aparte están deambulando por las calles, en los supermercados, en las gasolineras, provocando altercados. Es decir, la situación ha cambiado muy poco con respecto a los 2 días en los que se produjo la invasión. Sí, el gobierno habla de que la gran mayoría han sido devueltos. Sí, bueno, sobre todo se devolvieron al principio, en los días siguientes, a los adultos. Pero aún así en las naves del Tarajal se siguen acogiendo adultos. Es más, la ciudad ha habilitado una nueva nave para acoger a más adultos inmigrantes ilegales que cruzaron aquel día de la ciudad autónoma. Por tanto, seguimos teniendo muchísimos adultos, más todos los menores extranjeros no acompañados, que no se pueden devolver. Imagino que habláis con frecuencia con los ciudadanos ceutíes y algo os transmitirán, ¿no? Porque... Sí, bueno, nosotros vamos andando por la calle y evidentemente nos paran y nos muestran tanto apoyo al partido de Vox en Ceuta por la actuación que estamos llevando, tanto en el Congreso como nuestros diputados aquí en la Asamblea, y luego muchos ciudadanos que se quejan y nos piden más ayuda, incluso. Evidentemente somos oposición, tanto aquí como en Madrid, pero seguiremos llevando todas las iniciativas y haciendo toda la labor de oposición que nos permiten para poder solucionar un poco la situación en la que estamos, porque evidentemente Ceuta se ha convertido en una ciudad del tercer mundo. Se percibe, por lo poco que he podido estar aquí, se percibe cierto miedo por las personas por la calle que he querido hablar de este asunto. Hay como cierto miedo a hablar de la magnitud de lo que está ocurriendo, en contraste, ¿no?, con esas diligencias que también, según de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, esas diligencias policiales han ido desde mayo en aumento. Sí, bueno, nosotros que hemos hecho varios recorridos en varias ocasiones desde mediados de mayo, nos lo contaban los bomberos, que precisamente nos cruzamos con ellos cuando estaban apagando un fuego provocado por minas en las escolleras del puerto, y nos decían que eran a diario. Las intervenciones que tienen que hacer tanto la policía como los bomberos es a diario. Por tanto, la inseguridad que se percibe, porque al final son altercados en las playas, robos, en las gasolineras, están en todos sitios. Y hay inseguridad y hay miedo. A los padres ya no nos hace ninguna gracia. Mi hija sacaba al perro antes, tranquilamente, en la misma calle de mi casa, y evidentemente ahora eso no lo puede hacer, pero porque a diario estamos invadidos por todas las calles, incluso el mismo centro de la ciudad. Y el miedo a reconocer la situación de inseguridad por parte de los ciudadanos, ¿no?, a denunciar lo que ocurre, ¿viene dado porque hay represalia o es ya un poco un silencio que se hace como costumbre de no querer? Sí, bueno, depende. Las barriadas sí se han quejado muchísimo y se quejan a la delegación del gobierno de que actúe y haga algo con esos menores que están deambulando por las calles, que están provocando ese miedo en la población. Tenemos una delegada del gobierno que no sale de la cueva. Desde el 17 de mayo ha dado 2 ruedas de prensa para decir que, bueno, que al principio se devolvieron cerca de 3.000, 4.000 inmigrantes, y luego para decir que cada día estaban volviendo a su país unos 50 diarios. Al final seguimos teniendo una Ceuta invadida, tanto de adultos como de niños, y una delegación del gobierno y un gobierno que no está haciendo nada. Apuntando un poco a esa labor que hace desde el Congreso, ¿no?, porque tengo constancia yo personalmente de que trata de alguna forma de encontrar respuestas ante todo lo que está ocurriendo.
que está haciendo el gobierno ante todas esas preguntas, esas cuestiones que se vienen planteando? Evadir nuestra labor de oposición. En ningún momento nos hablan claro, no nos quieren dar cifras, no nos quieren dar datos. La última pregunta que me ha respondido era sobre las asistencias sanitarias de migrantes, más de 2.000 asistencias desde el 17 de mayo, algunas con intervenciones quirúrgicas, pero no me dice el coste. Se niega a decirme el coste. Han encontrado en Vox a la mejor oposición y evidentemente seguiremos preguntando para que finalmente los españoles sepan cuánto está costando la inmigración en Ceuta. Los medios de comunicación que hay aquí en Ceuta, sí que es verdad que se va viendo, ¿no? Y te lo pregunto porque sé que eres periodista, sí que se va viendo, ¿no? De que van de alguna forma comunicando de lo que sucede, pero siempre con la boca pequeña. ¿Qué pasa ahí? ¿Hay presión? Bueno, pues porque aquí tenemos un gobierno del Partido Popular que ha pactado con el PSOE para gobernar, son medios subvencionados con muchos millones de euros y al final, bueno, cuentan la situación, pero siempre con el recelo de que no se enfade ni uno ni otro. Entonces, al final, el ciudadano es el que acude a Vox y nos cuenta sus problemas diarios, como a lo mejor le rompen una noche un espejo del retrovisor, como otra intentan entrar en su casa o como a su hijo le han robado el móvil en medio de la calle. Y apuntando también hacia esas preguntas, ¿no? que esa labor de control que se hace al gobierno, hay ya muchas entidades y muchos organismos que cifran en más de 8.000, hablando de cifras oficiales, luego hay otras cifras no oficiales que apuntan a más de 10.000. ¿Ha dicho ya delegación de gobierno aquí en Ceuta de alguna forma o hay algún organismo público o por parte de los partidos que están en el gobierno ceutí? ¿Hay algún tipo de respuesta? Porque vemos que el Ministerio del Interior sigue sin arrojar una cifra real, de hecho ellos mismos lo reconocen, ¿no? Que todavía no tienen datos. Fue una de nuestras primeras preguntas después de la invasión. Tú sabes la respuesta, no existen esos datos ahora mismo, son provisionales y lo mismo dice la delegada del gobierno cuando se le pregunta, que son entre 10.000 y 12.000. Es curioso porque si devolvieron 8.000 y quedan 3.000, bueno, al final las cuentas nunca cuadran, pero si ellos no quieren dar esa cifra por diversos motivos, sabemos lo que tenemos aquí en Ceuta, que seguimos invadidos, que mínimo entraron entre 10 y 12.000. Y estaremos esperando a que ellos quieran ser claros y decirnos cuántos entraron y cuánto está costando. Hablaba antes de la sanidad, pero también cuánto está costando los campamentos. Pero al final ese es un dinero que está saliendo ahora mismo de la ciudad, pero que va a llegar de Europa subvencionado y es dinero de todos los españoles. A mediados de mayo, cuando ocurrió lo que ocurrió, cuando tuvo lugar esa entrada masiva, los días siguientes hubo cierto miedo por parte de algunos comerciantes a abrir sus persianas, muchos cerraron temporalmente. En cuanto a esos comercios, esos bares, restaurantes, los lugares de ocio, ¿sigue habiendo en algunas zonas algo? Sobre todo en el pueblo marinero, sí nos ha llegado que hay cierto temor a abrir los locales, porque al final, bueno, pues son menores extranjeros que no son tan menores, o que tienen a lo mejor 17 o 18 años y que al final pues provocan altercados, peleas y hacen que el ocio, que ese ocio se convierta en miedo por parte del ciudadano que va a tenerse alternativa. En Canarias, en marzo, el delegado de gobierno, Anselmo Pestana, hizo balance y arrojó cifras sobre el incremento de diligencias. ¿Ha habido algún tipo de informe aquí por parte de delegación de gobierno que arroje un aumento más allá de lo que conocemos a través de...? El otro día en el Pleno, sí, el grupo parlamentario de la Asamblea, el grupo parlamentario Vox, hizo una interpelación al gobierno sobre el tema y sí arrojó algunas cifras que hacían prever que había un aumento de la delincuencia en la ciudad.